Estamos dialogando con Annie Bustamante. ¿Querías agregar algo? Terminar la idea de la torsión que sucede, ¿no? El amor tiene, por un lado, el sujeto se siente pletórico y lleno, adherido a... Y en el creer haber encontrado a la persona que te llena, en ese momento te das cuenta que ahí no está. Y produce un vaciamiento. Y por eso la relación del amor con la falta es súper importante. Ahora, hay sujetos que no pueden aceptar esta incompletud, es decir, saber que el otro no es, y fugan hacia otro. Ahí hay un fracaso y no se daría el amor. Lacan tiene una frase de estas que él tiene, así provocadoras, lapidarias, que dice: el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces llegaría el momento en el que uno entra al amor diciendo: yo te doy lo que tengo a ti, que eres el amor de mi vida. Y luego en el camino uno se da cuenta que en realidad uno da su propio vacío, su propia incompletud, porque no va a poder llenar la vida del otro, a quien no es lo que uno esperaba. Claro. Y es ahí en donde entonces estaría operando algo del amor, en términos lacanianos. Poeta alemán Heinrich Heine, en sus cuadernos de viaje, que no son poéticos como tú sabes, sino prosaicos, dice, someto a tu consideración estas palabras. Heine es un tipo muy penetrante, muy pesimista y todo, a mí me gusta. Para ser amado de todo corazón hay que sufrir. La compasión es la última consagración del amor y acaso el amor mismo. Por eso, de cuantos dioses han existido, Cristo es el que ha sido más amado, especialmente por las mujeres. Entonces la pregunta es que si tú crees que el sufrimiento potencia al amor, si tú crees que le da fuerza, energía, sustancia. De nuevo entramos con una palabra tan polivalente, ¿no? Depende de qué amor estemos hablando. Bueno, vas a tener esta distinción que establecimos. Sí, está bien, ¿no? Estamos con esa distinción. Uno de esos amores, ¿no? El que hace sufrir generalmente es el amor adhesivo. Lacanianamente hablando, el amor que hace sufrir sería el amor que hace gozar, porque el goce es sufrimiento. Entonces sí hay un monto en ese tipo de amor, de goce, porque ahí no solamente es deseo, que sería, digamos, Lacan decía, yo no estoy aquí para hacer el bien, sino para hacer desear, porque el deseo produce, ¿no? Y lo importante en la vida es venir a hacer algo nuevo y producir y traer algo nuevo al mundo y no quedarnos estériles. Entonces, en ese sentido sería un amor que está del lado del deseo, pero como acá todo está amarrado, digamos, no hay fronteras si esto y lo otro, la dimensión gozosa del amor sí pienso que tendría este éxtasis sufriente de alguna manera, ¿no? Pero ahí hay una que es de muerte. Pero hay una dificultad en relación con lo que dice Heine, porque él dice, quizá el amor sea la compasión, y ahí hay una dificultad. Porque claro, la compasión está relacionada con el sufrimiento. Pero la compasión es ese sentimiento de conmiseración ante las penalidades o desgracias del que precisamente sufre. Entonces, ¿de dónde está el sitio para la alegría o para el... Claro, exactamente. Claro, entonces no podría, digamos, en ese sentido... ¿no? Ramón Sender, en un libro que tengo acá, la gente dice Sender, no es Sender, es Sender, ese punto lo ha aclarado bien Manuel Seco. Hablando de los amores de Balzac con la señora Hanska, dice, hasta que por fin la señora Hanska, por compasión, lo aceptó. Pero todos sabemos, los que hemos estudiado esto, de que la compasión es incompatible con el amor, sobre todo con el amor del deseo, ¿no? Claro. Entonces no podía hacer eso, sino, ¿no? Y habla ahí, dice unas cuantas cosas más. Entonces, ¿cómo se podría compaginar lo uno con lo otro, ¿no? Porque el amor también normalmente, ¿no? Es fuente de alegría. Claro, yo la compasión... En ese sentido yo soy más nietzscheana, ¿no? Pienso que hay que un espíritu vitalista, apostar por la alegría, pero
Pero Nietzsche decía, es más fácil compartir las penas de los demás que las alegrías. Esa es una observación bien interesante de Nietzsche. Porque cuando alguien muere, todo es pobre, pero cuando alguien tiene una alegría, entonces es mucho más difícil compartirlo. Claro, pero si lo pensamos como qué produce mayor monto de excitación, es decir, de goce, es quizá ahí juega el sufrimiento, ¿no? O sea, como goce que no puede ceder. Y esto es lo que sucede cuando uno ve a los compradores del consumo, uno dice cuántos se están llenando, ¿no? O a un adicto, cuánto se está llenando y cuánto goza. Pero en realidad lo único que hace es cavar muchísimo más el agujero, ¿no? Entonces yo creo que yo sigo en ese sentido la idea de que sufrir es gozar en exceso. Y habría que atemperar un poquito esta necesidad de goce. ¿Incluye o no incluye el masoquismo? Sí, yo por supuesto que sí. Ahora, yo también me hago la misma pregunta, no tengo una respuesta. ¿Cómo articular eso con la alegría? Quizá la alegría iría más de un lado, la posibilidad de atemperar y de simbolizar eso tan vertiginoso que es, digamos, la pasión de un sufrimiento. Creo que no puede, que la alegría sería eso, una posibilidad de atemperar ese vértigo sufriente, ¿no? Sería como ceder un poco, simbolizar un poco. Pero hay una paradoja ahí. Hay una paradoja. Hace un par de años estuve reuniendo materiales para el estudio de la felicidad. Y de todos los materiales que pude reunir, que son varios, en todos casi siempre hay una constante o dos constantes, ¿no? Y es que hay un sentimiento permanentemente anexo a lo que es el estado de felicidad, y es la alegría. Y hay permanentemente una sensación anexa a ese estado que es el placer. Pero yo nunca he encontrado en ningún autor importante que conexione el sufrimiento con el estado de felicidad. No. Yo no digo que no pueda ser, pero quiero decir, en lo que yo he reunido, todos dicen el estado, por ejemplo Sabater últimamente lo dijo, el estado es el estado felicitario, ¿no es cierto? El sentimiento correspondiente a ese estado es la alegría, y la sensación correspondiente a ese estado es el placer. A mí no me cuenta nadie que pueda haber felicidad no sin alegría, no, y sin placer. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Los que tenían como designio, ¿no? Ese estado de quietud e imperturbabilidad, que sería la ataraxia o la ataraxia, para decirlo etimológicamente, ¿no? No entra en esa definición, ¿no? De que tiene que haber alegría y tiene que haber placer para que haya felicidad. Para mí quizá es una pregunta bastante complicada, ¿no? Pero quizá también es... no, pero en el caso acaba de afirmar, pues, ¿no? Que gran placer, gran satisfacción es el sufrimiento. Entonces la incorporamos para la felicidad. El goce es sufrimiento, ¿no? Ahora, dicho esto, sí, perdón, no en el sentido en que en la Nueva Eloísa, creo que es la protagonista, pues le dice en una de las cartas, hace 2 semanas que soy feliz, ya me aburre ser tan feliz. No en ese sentido, sino en el sentido etimológico, porque la gente creo que olvida, ¿no es cierto?, que felicidad viene de Félix, ¿no? Y Félix quiere decir fecundo, ¿no? Un árbol feliz, como decían los latinos, es un árbol que da frutos. Pero no es el uso. Claro, pero yo, para mí, digamos, una persona feliz, ¿no? Es una persona que necesariamente es fecunda. Claro. No puede ser una persona estéril, no. Claro, tiene que ser una persona creativa. Totalmente de acuerdo. Claro, entonces hay un problema semántico. Claro. También el tema, yo repreguntaría, ¿no? ¿Desde dónde se está sufriendo y desde dónde se está teniendo felicidad? Ya que hablas de estos amores que en este caso el amor, pues, es el que está causando ese sufrimiento. Eso es importante lo que dices, ¿no? El amor como objeto o el amor como causa. Regresando al tema anterior. O sea, el amor en tanto causa, si causa sufrimiento, bueno, ya depende de la estructura de cada uno, pero el amor está hecho para causar algo. Claro. No, yo iba a otra cosa que ya me olvidé, bueno, en fin, Pero entonces llegamos a esa conclusión, de que sufriendo uno puede... No, ya me acordé, iba al tema desde dónde uno
tiene estas excitaciones, estas sensaciones. Quizá es algo que hay que poner en cuestión el tema del yo, ¿no? O sea, que el yo del narcisismo, el que quiere consumir, el que quiere rellenar cualquier agujero, eso es lo que habría que, digamos, poner en cuestión si el sujeto está en una posición de amor, en una posición gozosa o de sufrimiento demasiado pegado a la imagen de su espejo, ¿no? Y desde ahí, cualquier cosa que acontezca desde la dimensión del espejo va a devenir infecunda. Para hablar en términos, prefiero hablarlos así, en términos de productiva, improductiva, fecundo o infecundo, ¿no? Feliz. Pero, claro, te cuento lo siguiente. Parece que nosotros tenemos todo un problema con el término y por supuesto con el concepto, porque no se puede traducir a ningún idioma. Yo he investigado el punto, me refiero al amor, porque la dilección sí se puede traducir, pero ese amor así en este sentido fuerte, que repito es latino, no se puede traducir. Pero en las religiones o en todas las corrientes espirituales y todo, hay sí, casi como una presencia, yo me atrevería a decir, constante, la compasión. Por ejemplo, en el budismo no hay un término que signifique amor, pero existe karuna, que es compasión, y existe ahimsa, que es no dañar a los otros seres, que es una manifestación de la compasión respecto a los otros seres. ¿No es cierto? En el judaísmo no hay un término que designe amor, pero existe el término chesed, que significa misericordia, compasión, ayuda al pro, etcétera. O sea, todo aquello, digamos, en la concepción del amor cristiano antiguo. No es el amor de pareja, ni el loco amor pues, del siglo XII, ¿no? Esas son novedades, pues, ¿no? Son novedades de Occidente, ¿no? Entonces sí, yo vería que va por el lado de la compasión. No, eso no está equivocado Jaime, que se podría hablar de que de repente la compasión, pues, en otros contextos culturales, es el amor. O sea, trata de salir del contexto occidental, y trata de salir sobre todo de la historia del loco amor que viene del siglo XII, ¿no? Porque esa es una historia muy fuerte. Entonces, salir de ahí. En todo caso, estás hablando en términos del amor como empatía. Ponerse en el lugar del otro. Pero esa acepción de empatía es bien reciente, porque Freud no entendía la empatía así. No, Freud no se ponía en lugar del otro en el sentido de compartirlo, claro. Yo no estoy muy de acuerdo tampoco con eso, pero... Por eso digo, pero no, además no sería, imagínense, entra un paciente a llorar y todo, y tener una escena, no va a poner a llorar, ¿no? Además, bueno, no se puede, pero puede comprender uno lo que le está ocurriendo. O aceptar la diferencia, que es lo que ponía el caso del niño, que le da una pataleta, una rabieta, y el padre lo contempla y le dice, no, sí, ya sé lo que te ocurre, pero yo no voy a poner a hacer una pataleta, pues, ¿no? Claro. Entonces no hay empatía. Claro. Empatía puede ser en ese sentido una concepción, digamos, intelectual, ¿no? Perdón, me están indicando que debemos hacer una nueva interrupción, la haremos y ya regresaremos.